Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en este medio o por este medio. Hoy vamos a nuestra segunda clase, Consejería para Jóvenes. Quiera el Señor que este tiempo sea de provecho para ustedes y para nosotros y vamos a comenzar en un tiempo de oración. Entonces, el diácono Mario, ¿puede comenzar en un tiempo de oración, por favor? Padre Celestial, te agradecemos, Señor de Dios, por permitirnos, Señor, estar formándonos, Señor, para servirte, para servirle a tu pueblo también, Padre Santo, y a la sociedad donde nos has colocado, amado Señor. Te doy gracias por la vida del pastor, por la sabiduría que le das, Señor, para transmitir su conocimiento, la formación que ha recibido, Señor, y para formarnos también. Te pido que nos ayudes a nosotros también, a los que estamos del otro lado escuchando, que nuestro corazón, Señor, sea agudo para entender, que seamos dóciles, que seamos enseñables, Padre Santo, lo que hoy nos debes dar. Gracias te damos por este tiempo, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias al Señor, hoy estamos aquí nuevamente retomando clases y en la clase pasada, mientras que en portada, en la pantalla estoy compartiendo, ¿sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí, señor. No, ya no sé. No, Ah, no sé. sí. Ya sé. Ahora sí ya sé. Mm. Espérenme un segundito que estoy, sino que estamos hablando de consejería o estamos tratando de compartir de consejería para el joven o para los jóvenes. Es lo que estamos diciendo que pastoralmente, cómo el pastor se acerca al joven para poder hablar con él, para poder entablar bien. Venga, venga, creo que tengo un problema acá con mi diapositiva. Deme un segundito, es que creo que no la he copiado. Entonces lo que nosotros necesitamos es considerar cómo hacerlo y nosotros en la clase pasada estábamos partiendo desde una problemática o una temática de reconocer quién es la autoridad, por qué razón. No, esta no es. Reconocer quién es la autoridad. Cuando nosotros vemos una línea de autoridad, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque por lo general nosotros nos equivocamos y nosotros no. Denme un segundito, ándale, por favor, pónganme esta memoria. Hay una predicación, un PowerPoint en el computador que está en el escritorio. Es, dice Consejería del Joven, pero debe tener más de 20 diapositivas, debe tener como 54. Entonces, yo quería saber si ustedes tienen algunas preguntas referente a este tema que hemos nosotros mirado y hemos podido estudiar a lo largo de las clases que hemos tenido o de la clase pasada, o si se logró el objetivo de reconocer la autoridad. ¿Qué significa esto? Mientras que puedo traer mis diapositivas. Diácono Mario, ¿usted qué piensa en medio de todo esto? Si está por ahí, diácono Mario. Claro. Sí, pues la verdad es que es más fácil hacerse el loco y delegar o zafarse de la responsabilidad es más fácil que asumirla. Entonces, por eso es más fácil como
En el colegio educan a mi hijo, en la iglesia, en el colegio lo educan intelectualmente, en la iglesia moralmente, y el Estado lo formará en lo civil. Y es más fácil como eh, desconectarse de la responsabilidad y achacarse las otras. Ok. Hace 8 días yo les planteé lo que la Biblia habla sobre quiénes son los jóvenes. No sé si quedó claro. O sea, más o menos entre qué edad y qué edad se plantean que son los jóvenes o que están los jóvenes. ¿Sí te Como acuerdas? hasta, sí, como hasta los 33 digamos, que es un joven. 34, con ese cuento. Hasta los 36. Ok, hay 37. algo que es interesante. La Biblia habla, hay una palabra hebrea que él usa para joven y usa para jóvenes en la edad de bebés, usa esa misma palabra para la edad de niños, usa esa palabra para la edad de adolescentes y usa esa palabra para hombres entre los 20 y los 30 años aproximadamente. Pero hay algo que es interesante frente a esta realidad y es lo siguiente, que nosotros tenemos que considerar que cuando habla de ser joven es alguien que está en proceso de crecimiento, de madurez. Y obviamente que eso para nosotros nos debe llamar la atención poderosamente. Porque claro, uno cuando dice yo soy joven, lo que se está refiriendo es que está diciendo es que nosotros estamos en una condición de hermosura, de fuerza, y que por ese lado todo el mundo quiere ser joven. Pero por otro lado, lo que llama la atención es algo interesante. Y lo interesante de esto es que nosotros hemos olvidado que cuando dice joven es que está en un estado inmaduro o que no tiene toda la sabiduría para poder resolver las cosas. Y es ahí donde a nosotros nos llama la atención para que nosotros reflexionemos y digamos realmente si nosotros estamos pensando coherentemente del joven. ¿Por qué razón? Porque el joven tiene muchas necesidades. Y una de las necesidades que tiene él es ser orientado, es ser encaminado. Y no sé si ustedes lo han pensado de esa manera. Entonces, algo que me gustaría hoy comenzar, si nosotros tenemos claro, es primero entender en esta clase de consejería para el joven que hay que reconocer la autoridad. ¿Por qué razón? Porque hoy vivimos unos tiempos donde se usurpan la autoridad, se usurpa la autoridad del padre, se usurpa la autoridad de la madre, se usurpa la autoridad del pastor o de los que están en capacidad de dar consejería en la iglesia. Aunque todos somos consejeros, hay casos que requieren puntualmente de un consejero o de un guiador o de alguien que te dé luz sobre algún tema. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Muy bien, si nosotros estamos pensando esto bien, la idea de la clase que nosotros tuvimos hace 8 días era reconociendo la autoridad. Dios llamó personas puntualmente para que estén en autoridad, para gobernar, para señorear. ¿Por qué razón? Porque el creyente es siervo de Dios y siervo de la ley, mas no es sirviente de los seres humanos. Él fue puesto en la creación para gobernar. Primero tiene que, claro, gobernarse a sí mismo y luego tiene que gobernar lo que Dios le encarga. Cada quien tiene esa responsabilidad de acuerdo a sus dones, talentos y circunstancias. Si esto es claro, yo les vamos a entrar a lo que es el valor del hogar, porque en la clase pasada lo que queríamos entender y comprender es, venga, para dar consejería
¿Estamos entendiendo quién es la persona idónea para dar el consejo y yo la acepto? Porque en muchos casos nosotros no aceptamos a nuestras autoridades. Un gran problema de los jóvenes hoy en día es que como ellos tienen un sofisma, la palabra sofisma se entiende. Aquí, ¿qué es un sofisma? Es una mentira que se cree que es verdad. Eso es un sofisma. Entonces, ¿qué dice el joven? Es que mi mamá no me entiende, es mi papá no me entiende, entonces, por tanto, yo consultaré esto con mis amigos. Pero en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Es que el pastor no entiende, entonces esto no se lo podemos consultar, esto lo tenemos que callar, o como decía alguno, los trapos sucios se lavan en casa. Eso será bíblico, cuéntenme ustedes. ¿Creen que eso es sano? Se los pongo en este ejemplo. Una persona cae en el mar y empieza a gritar, me ahogo, me ahogo. Y un pariente cercano que lo ama mucho, pongan quien sea, un cónyuge, un hermano, un padre, un amigo, se lanza a rescatarlo. Y una vez que cayó al agua, se acuerda que no sabe nadar. ¿Solucionaron el problema? No, Ahora tienen dos problemas. sí. Aún si supiera nadar, una cosa es saber nadar y otra cosa es saber rescatar a una persona que se está ahogando. Una de las cosas que se le enseñan a una persona como rescatista es cuando tú vas a sacar a alguien que se está ahogando, no le vayas de frente, ve por la espalda. Si está de frente, golpéale para que esa persona pare de gritar, pare de manotear, porque si no se va a sostener de ti y te va a ahogar. No importa cuánto sepa, exactamente, exactamente. Pero fíjese que una cosa es ser un rescatista y otra cosa es ser Un inexperto. una persona que sabe nadar. ¿Por qué razón? Porque uno se ahoga. Y normalmente los hogares se meten en problemas y se ahogan en sus problemas. ¿Por qué razón? Porque quieren solucionar con su sabiduría desde su perspectiva, ya sea hacia sus hijos, hacia el matrimonio, hacia la economía, las cosas. Y cuando llegan los problemas a la iglesia, a la consejería pastoral, pasa algo que es terrible. Muchas veces ya no hay nada que hacer. Muchas veces el camino es mucho más difícil. Se los pongo en otro ejemplo. Es como cuando uno siente un dolorcito de muela, pero uno no quiere ir al odontólogo. ¿Por qué? Porque uno quiere evitar el tratamiento. Uno dice, no, yo no voy porque es que me va a curar una caries, me va a poner esa cosa que hace zzzz, y me va a doler. Y si le dicen que tiene un tratamiento de conducto, es muchísimo peor. Pero cuando uno ya va, cuando tiene dolor en la cara, cuando ya tiene infección, cuando ya está realmente mal, el odontólogo le dice, hubieses podido venir a tiempo para salvar la muela. ¿Cuánto vale el reponer una muela? Es muy costoso. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirles ahora con todo esto? La primera lección es para entender que Dios delegó autoridades en las tres instituciones que están manifiestas en la Escritura. Es el hogar, la iglesia y el Estado. Y cada una de esas autoridades dará cuentas a Dios de lo que está haciendo. Pero particularmente nosotros, como creyentes, tenemos un lugar de trabajo que es la iglesia a través de los hogares. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos esto, porque voy a decirle, si yo como padre y como esposo nunca reconozco la autoridad y nunca pido ayuda, ¿ustedes creen que mis hijos algún día pedirán ayuda? Se ahogarán en sus problemas. Y así como el matrimonio se cierra para pedir ayuda, los hijos también se van a cerrar en pedir ayuda a sus autoridades más naturales, que son sus padres. ¿Por qué razón? Por un sofisma. No me entienden, no me comprenden, esto yo lo resuelvo solito, esto lo puedo arreglar yo.
Juanda, tú que eres uno de los jóvenes aquí, dime, en tu colegio, ¿cuántos muchachos se han metido en problemas por querer solucionar sus problemas ellos solitos? ¿Y cómo hacen para solucionar? Tapar, ocultar, hasta cuando eso se vuelve algo muy insostenible. Dios diseñó el orden de la humanidad y todo comenzó en el hogar. La primera institución que Dios creó, ¿cuál fue? El hogar. Puso a Adán, no, y lo hizo de manera correcta. Creó primero Dios a Adán. Luego creó a Eva. Luego les dio indicaciones. Les dio indicaciones para el matrimonio, que deberían ser una sola carne. Génesis capítulo 2. Pero también les dijo que ellos como hogar tenían que hacer algo que es muy interesante, sojuzgar, que es impartir justicia, y señorear, que es el ejercicio de la autoridad. Señorear tiene que ver con gobernar o saber tomar decisiones. Y parte de que uno toma decisiones es, oiga, yo necesito ayuda, yo necesito un consejo, yo necesito una luz, porque yo no estoy pudiendo solo. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? Algo que yo quisiera de corazón es que esta clase de hoy llegue a nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque esta es una pastoral para jóvenes. Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ya que la pastoral bíblica juvenil es una propuesta que busca relacionar la Sagrada Escritura con la experiencia de la vida de los jóvenes. Funciona a nivel teórico y práctico. Nunca la Biblia es simplemente teoría. Mediante un proceso sistemático, nosotros tenemos que considerar que de manera continua e integradora hay que aplicar la Biblia a nuestra vida. Su objetivo es actualizar, vivir, compartir el proyecto de Dios siguiendo el ejemplo de Jesús aquí y ahora. Además, orientar la vida de los jóvenes con valores del Evangelio. ¿Es claro hasta aquí el objetivo y lo que yo quiero compartir con ustedes? La clase pasada es entender que Dios puso autoridades. Autoridades que deben ser responsables. Que yo no puedo usurpar la autoridad de otro. Yo le comentaba al diácono Mario que muchas veces cuando a veces se pide consejería para los jóvenes es, pastor, dígale a mi hijo lo que yo no soy capaz de decirle. Si yo hago eso, usurpo la labor del papá. Hay jóvenes en la iglesia que directamente se pueden aconsejar, pero son los que están sin sus padres en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la sintonía, el dial de los padres no cristianos es otro que los padres cristianos. El dial, de pronto, ¿alguien sí sabe lo que es la palabra dial? Antes las radios tenían unos botoncitos. Yo no tenía que, con el botoncito, poner en el número una rayita. ¿Qué estaba buscando con eso? Sintonizar el dial de la emisora para que haya una buena comunicación. Yo me acuerdo mucho que en las radios antiguas, cuando usted no estaba en el dial, eso se escuchaba hasta que se iba aclarando y cuando, señores, estamos en las noticias, no sé qué, ahí encontró el dial. Ahora, ¿cuál es el dial del hogar con la iglesia? La palabra de Dios. Porque si en casa se enseña lo mismo que en la iglesia, ellos van a estar curiosos y afanados de querer aprender las cosas de Dios. O sea, es incoherente que durante 6 días, las 24 horas de esos 6 días, por lo menos 8 horas pasan durmiendo. ¿Cuántas horas quedan a las 24 horas del día? Si duermen 8 horas. 16. 16 horas. De las 16 horas se van, ¿cuántas horas al colegio, Juan David?
Como 7. 8. 8, 7. 10, 11, 1, 2, prácticamente 8 horas. Casi. Ok, ¿cuántas horas nos quedan? 8 horas. 8. Y de esas 8 horas debe haber por lo menos un tiempo razonable donde nuestros hijos tengan empatía con la palabra de Dios, con las historias bíblicas, con el mensaje de Dios. Pero si no lo tienen, es como hablarles en chino, es como decirle a un físico, explicarle biología. Sí, sí me comprenden más o menos. Entonces, cuando hablamos de consejería para los jóvenes, estamos tratando, según lo que estoy aquí planteando, es de manera teórica, práctica, mediante un proceso sistemático, continuo, integrador, que el joven pueda vivir, compartir el proyecto de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, orientando sus vidas. Pero el joven no lo va a entender si él tiene otra sintonía, otro lenguaje y otros intereses. O sea, no podemos pretender que a un joven le interese algo de lo cual una vez entre la semana, que posiblemente es el culto y la hora de la predicación, para decirle, interésate en este tema, cuando no sabe quiénes son las personas que están interactuando en esta historia. Esto es muy interesante. La pastoral para jóvenes parte de un trabajo en conjunto desde el hogar a la iglesia. Si no, no es efectivo. Yo como pastor no puedo decirle a un joven, lea la palabra de Dios, si por años en su casa nunca le han esforzado a leer la palabra de Dios. Ahora yo les hago una pregunta con honestidad. ¿A todos nos gusta leer la palabra de Dios? No. Entonces, si a nosotros nos cuesta y como cristianos nos obligamos a leerla, ¿cuánto más le costará a nuestros hijos? Y sobre todo que compiten con medios audiovisuales como celular, tabletas, computador, todos estos medios electrónicos. Y es más, muchos de ellos tienen no una consola, sino, tu amigo, ¿cuántas consolas tiene en su casa, Daniel? No, creo que por lo menos 2. Entonces tiene el Play 5, el Xbox, el celular, el computador, el televisor, y todos le roban tiempo. Entonces, fíjese, y ninguno de esos hablan de Dios. Y cuando los usan, no es para poner cosas de Dios. Se van en el bus o en el carro y están escuchando músicas, pero que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros tenemos que reconocer que una de las grandes falencias de nuestras iglesias hoy en día, por los cuales nuestros hijos no aman las cosas de Dios y no les gustan las cosas de Dios, es porque ellos están muy desconectados de la palabra de Dios. Y mágicamente yo no puedo decirle, venga, tú tienes que ser obediente como fue Isaac o como lo fue José, o valiente como David. ¿Y ese quién es? Desde los padres con su ejemplo y su conducta bíblica. Es en una coherente vida, animando a los jóvenes a tener una comunión con Dios en todas las tareas de vida. ¿A qué yo quiero ir? Es que no se soluciona con una palabrita decir, venga, entrega al joven para decirle qué tiene que hacer, si desde el hogar no partimos con padres que teman de Dios. ¿Cómo un hijo sabe que su padre teme de Dios? Diácono Sergio, dígame un ejemplo, o dos. Honrando en la casa, orando, leyendo la Biblia. O sea, si usted ora, o sea, ¿qué tiene que ver? Que usted ore con su hijo Leyendo la Biblia. y que lea la Biblia con su hijo. O sea, uno no puede pretender a decirle, venga, el domingo te va a gustar la predicación porque no calza, ¿sí? Por decir, a mí me gusta el baloncesto. ¿Por qué no le gusta a Juan David el baloncesto? Porque yo casi nunca he jugado baloncesto con él. Posiblemente que si desde niño me hubiese ido a jugar baloncesto con él no estuviera con una camiseta de fútbol, sino con una camiseta de algún equipo de la NBA.
pero en el deporte vaya y venga. Pero algo que sí sabe Juan David es cocinar, porque yo cocino y cocino en casa. Y él me ayuda y nos vinculamos y trabajamos. Lo mismo pasa en la fe. Si yo no modelo la vida cristiana, esto no se soluciona con oremos, porque usted puede orar por un hijo todo lo que quiera. Pero si usted tiene un mal ejemplo de no ser un hombre, una mujer piadosa, de oración, de lectura, de asistencia a la iglesia, porque es todo un conjunto, es todo un conjunto. Esto implica que nuestros jóvenes conozcan la voluntad de Dios, que oren con ella. Uno, ¿cómo sabe el crecimiento de un joven en su manera como orar? Si el joven ora así: Señor, gracias por estos alimentos, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por mi papito, por mi mamita, por el trabajo que les das en Cristo Jesús. Amén. Es un joven que no ha crecido en su comprensión de Dios. Porque aunque hay que dar gracias por Dios y por los alimentos, hay tantos aspectos que hay que acercarnos a Dios con temor y con temblor. Y Jesús nos dejó un modelo de oración. Dice, ¿cómo dice que tenemos que comenzar a orar? Primero dice, con reverencia, inclinando nuestro rostro. ¿Por qué la gran mayoría de nuestros jóvenes no saben orar? Porque posiblemente no oran en casa. Porque no oran con nosotros. Porque uno no le dice, venga hijo, vamos a orar por fulano, por mengano, ora por mí, voy a orar por ti. Porque aún la manera y la forma, ellos lo aprenden. Dice claramente, mis amados hermanos, quien conoce la voluntad de Dios, debe orar con ella. Debe vivir desde su corazón y ser capaz de compartir el proyecto de Dios, identificarse con Jesús y asumir su modo de ser, vivir, sentir, actuar aquí, ahora, su salvación. Cuando David, usted es salvo. ¿Usted ora para que el Señor lo limpie de sus pecados? No, es en serio. ¿Yo por qué le pregunto eso a David? Porque el único que conoce sus pecados es él. Nadie puede orar por él. O sea, yo no sé cuáles son las luchas de él. No sé con qué está luchando en su mente, en su corazón. Todos luchamos con algo. Pero ¿cómo él va a aprender si él me ve en oración? Si él me ve ganando la batalla. Pero si yo, voy a hacer un ejemplo, yo lucho con adicción al juego y me ve que todas las veces cada fin de semana me meto a un salón de apuestas y llego triste, perdí la platica, pero puedo llegar alegre, gané la platica, pero es una adicción. Pero yo puedo reconocer mi adicción y decir, Señor, voy a orar, me voy a apartar. Mi hijo va a crecer y va a decir, miren, es sencillo. ¿Cuántas veces hemos orado por ti? Tú eres mi hijo y por eso te estoy tomando por ejemplo hoy. ¿Cuántas veces me he visto orar por enfermedades sin medicamentos, donde Dios nos ha aliviado y alentado? ¿Cuántas veces tú vas a orar cuando veas un enfermo de esa manera? Esa es la verdad. Es que la consejería para jóvenes parte, mis amados hermanos, de que usted y yo reconozcamos que Dios nos dio a nosotros un gran encargo: enseñar a nuestros hijos lo que es justicia y lo que es gobernar. Primero nos gobernamos nosotros y hacemos justicia nosotros, porque cuando ellos nos ven de esa manera, nosotros podemos bíblicamente, pastoralmente, enseñarles ese camino que nosotros conocemos, que es la santificación, y vivir una vida piadosa, justa. Es ser responsables y asumir la responsabilidad que el Señor me encargó a mí, en amor, en justicia y en paz. Sí, porque es fácil decirle, oiga, venga, aconseje a mi hijo, aconseje a mi esposa, aconsejeme a mí. Claro, a veces hay que hacer. Cuando uno es nuevo en la fe, cuando uno no conoce la voluntad de Dios, cuando uno tiene dudas sobre si esto es pecado o no es pecado. Porque hay cosas que a las que nosotros llamamos pecado,
que no son pecado. Y hay cosas que hacemos que son pecado y que nosotros no le llamamos pecado. ¿Sí sabían eso? Y si nosotros las practicamos, ¿quién las va a repetir? Nuestros hijos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna participación? Yo quiero que nosotros nos replanteemos el valor del hogar cristiano, porque hay un propósito con la creación de la humanidad, mis amados hermanos. Miren, acá hay un texto muy bonito en la escritura para que nosotros no lo olvidemos. Dios puso al hombre a señorear. ¿Qué significa señorear? Porque muchos me han dicho, no, es que ser cristiano es ser siervo, esclavo, y es verdad, es ser siervo y esclavo de Cristo voluntariamente, en amor, con paciencia, pero estamos en autoridad y tenemos que tener el ejercicio de la autoridad. Y la palabra señorear que se pone acá, que es mashal, mashal, ¿qué significa? Es la palabra que está en Génesis y en muchos textos de la Biblia, donde dice quién es la autoridad. Sobre todo es cuando se refiere a los padres y se refiere a los pastores o a los hombres que están en autoridad para dirigir al pueblo de Dios. Y tiene que ver con ser señor, enseñorear, dominar, gobernar, tener dominio, reinar. La Reina Valera de 1909 usa 11 veces la palabra Señor en este sentido. 6 en enseñorear, 3 en dominar, 3 en enseñoreador, 3 como príncipe, 3 como señores, 3 como enseñorear, enseñorearse. Miren, yo tengo acá toda una lista que tiene que ver. Ahora, si hacemos una suma de todo esto, nosotros tenemos que reconocer que Dios nos puso en autoridad. No somos títeres, no somos peleles. Muchas veces nosotros cosechamos de nuestros hijos lo que nosotros no hemos ejercitado por mucho tiempo. Uno le dice a la mamá, hágase respetar de su hijo, una y otra vez. Y el hijo le va ganando la batalla, va creciendo y él va normalizando el irrespeto, la desobediencia. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que cuando un hijo termina siendo un muchacho desobediente, es vergüenza de la madre y tristeza del padre. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque hay que reconocer el diseño de Dios. Y nosotros cuando vemos el hogar, Dios dio el hogar con un valor puntual, con un propósito puntual. Hago una pregunta para que me respondan acá, para que pensemos. ¿Dios para qué puso al hombre en la tierra? Para señorear, dice la Biblia. Muy bien, para señorear y sojuzgar. ¿Qué significa eso? Para estar como al mando de todo. Exacto, impartir justicia. Solo pregunto, ¿cabe la posibilidad que un hijo de un creyente no gobierne y no enseñoree y no imparta justicia? No. ¿A qué nosotros estamos llamados como creyentes con la descendencia? Con esos jóvenes que se están formando entre los recién nacidos hasta los 30 años. ¿Por qué razón? Biológicamente está comprobado que los hombres, sobre todo los varones, no tanto así las mujeres, su pensamiento, su manera de pensar está creciendo, está madurando. Por eso nosotros vemos muchos muchachos ya casados a los 24, 25 años, pero que todavía se comportan como niños. Entonces uno dice, oiga, teniendo mujer, teniendo hijo y todavía quiere comportarse como un niño. Sí, ¿por qué razón? Porque todavía está madurando. ¿Qué necesita? Alguien que esté al lado de él, aconsejándolo, guiándolo, instruyéndolo, pastoreándolo, porque los hombres no se hacen solos.
Miren, Lucas capítulo 2 no está en mi texto, no recuerdo el versículo, pero cuando habla de Jesús, dice que a los 12 años Jesús, ¿qué estaba haciendo? Enseñando las escrituras. Estaba en un lugar donde se enseñaban las escrituras. Pero hay una expresión que me llama la atención. Dice que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba creciendo en estatura y en gracia para con los hombres. O sea, o en sabiduría, como dice nuestra hermana Jenny. Y nosotros tenemos que reconocer que nuestros jóvenes por eso no se pueden mandar solos. Y es algo que es interesante. Acá yo les voy a plantear 4 ideas fundamentales del valor del hogar. ¿Para qué está el hogar? Porque el hogar, ¿cuándo se conforma un hogar? Cuando papá y mamá se juntan y dicen, nos vamos a ir a vivir solos. Ahí está el nido. ¿Cómo se empieza? Ahora, el nido, hoy uno está más preocupado que el nido tenga internet, que tenga agua caliente, que tenga aspiradora, muebles, cocina, lavadora, nevera, todas esas cosas. Yo les pregunto con sinceridad, ¿esto es lo que requiere Dios para el nido del hogar cristiano? No, ¿Eso es lo primordial? no. A ver, acá me dicen que no. Ustedes que están en internet, los que están en internet, ¿qué opinan? ¿Qué es lo primordial para un hogar cristiano? Tener a Dios en la palabra de Dios. Tener a Dios en el centro. Sí, claro, conocer a Dios y vivir para Dios. Mire, hay 2 cosas. Es conocer a Dios y vivir para Dios. Una vez que un hogar cristiano conoce a Dios y vive para Dios, ese hogar tiene algo fundamental, cuatro cosas fundamentales que están ahí en pantalla. Criar, que significa fundar o crear. O sea, miren lo interesante, la palabra criar. Oiga, usted está creando o un monstruo que se lo va a comer después, o está creando o criando una persona temerosa de Dios. Esto es más allá del temperamento, porque todos, miren, Dios hizo a las personas con su temperamento, con su forma de ser, con su carácter, con su manera de comprender las cosas, con sus emociones. Dios los hizo a todos y a todos nos hizo diferentes. Pero en el hogar hay un deber de los que están en autoridad. Ahora, en ese hogar se pueden criar o crear, eso es interesante. Acá uso otra palabra, fundar, a los hijos, ya sean propios o sean adoptados. No necesariamente tienen que ser propios. Miren, en la antigüedad los patriarcas eran considerados padres, por eso les decían patriarcas. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham, vas a circuncidar a tus hijos, a los hijos de los esclavos comprados por dinero o libres. O sea, a todos los que estén bajo tu campamento, a todos los tienes que circuncidar y a todos les vas a enseñar de Dios. Porque de eso se trata la paternidad, formar en el carácter de Dios. Y formar en el carácter de Dios o crear un creyente es a través de la crianza. Segundo, amonestar. Amonestar no tiene que ver con regañar, tiene que ver con advertir, reprender, publicar. Un ejemplo, yo veo que mi hijo está mintiendo mucho. ¿Yo qué tengo que hacer? Ayudarle a que siempre diga la verdad. Si veo que es indisciplinado en ciertas áreas de la vida, ¿quién tiene que ayudar? Los padres. Es que los hijos no son plantas que usted le echa agüita una vez a la semana y usted ve la florecita al mes. Entonces, una tarea fundamental del hogar es criar. Y criar, póngaselo en su mente, tiene que ver con crear. O usted está creando un creyente o está creando un monstruo que mañana más tarde se va a devolver contra usted mismo y contra la iglesia. Segundo, amonestar, que es advertir, reprender, publicar.
Tercero, acompañar. Y esto me parece interesante, porque uno no puede ser padre a distancia. Si usted tiene un hijo y por alguna razón ese hijo no está en su hogar y usted lo ve 20 años después, ese hijo no se parece a usted. ¿A quién se parece? A las personas que lo criaron muy bien o lo crearon. Si las personas que lo crearon fueron trabajadores, diligentes, bien hablados, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de modelos a seguir. Pero si estos fueron perezosos, holgazanes, negligentes, ladrones, bazuqueros, pues terminan en eso. Cuarto, No, ¿y cuál era otra palabra? el acompañar. Veedores. Es que ser acompañado, acompañantes o veedores. Es que el acompañante es el que te lleva de la mano. Y veedor es alguien que está viendo tus acciones. Miren, solo un papá que está presente puede discernir qué le está pasando a su hijo. Un papá ausente se da cuenta que hace 5 años violaron a su hija, pero es porque, papá, me violaron. Pero un papá que está todos los días, que habla con sus hijos, que está viendo su conducta, su crecimiento, su educación, en segundos se da cuenta, te pasó algo, tú estás mal, cuéntame, dime o no. Cuarto, disciplinar. Ahora, disciplinar uno casi siempre lo relaciona con castigo, pero correctamente disciplinar, vamos a aprender hoy que se relaciona con enseñar, formar y educar. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque pastorear, y recuerden que nosotros tomamos una porción de la escritura para enseñarles lo que significaba pastorear. ¿Se acuerdan que hace 8 días nosotros hablamos de el Salmo 23? ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, depende de la versión que estamos leyendo, es Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, o Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Pero fíjense que lo que no le faltará es que en lugares de delicados pastos me hará descansar, juntos de aguas de reposo me pastoreará, Confortará mi alma me librará del valle. de las sombras. Muy bien, ¿cuáles son las sombras que viven los jóvenes hoy en día? Y yo les dije que no podíamos entender este pasaje en la abundancia que vive Colombia. Palestina es un lugar donde no hay agua, donde hay que caminar días para cavar un pozo o ir a un pozo y encontrar el agua y llevar a agua a esas ovejas que están sedientas. Los pastos verdes no están al alcance y hay que caminar días con esas ovejas y llevarlas. ¿Por qué razón? Porque para que lleguen a esos pastos verdes no es fácil. ¿Qué demanda del pastor? La vida. El mismo Señor Jesús dijo que los falsos pastores son los que vienen a hurtar, a robar y a matar, porque el falso pastor simplemente mata a la oveja, la vende y dice, yo no necesito más con ella. Ahora, cuando hablamos de pastor, estamos hablando de alguien que está en autoridad para apacentar, para criar. Y acá están las 4 palabras claves de criar. ¿Qué es crear? Usted está criando hijos, sean suyos o adoptados. Que usted esté en autoridad, que a usted se los hayan encargado. Usted está creando. Usted no puede decir que a los 18 o 20 años le sorprendió un monstruo que usted no conoce. No, nosotros a veces nos hacemos los locos para no disciplinar, para no amonestar, para no formar. Lo hacemos. El criar implica cuidar del peligro. Porque nosotros reconocemos que cuando un niño nace necesita cuidarse del frío y cuidarse del calor. Un bebé no tiene la sabiduría para decir, papá, tengo calor, mamá, tengo frío. Si acaso lloran, pero uno no les entiende. Pero un papá, después de haber criado, uno sabe cuándo está llorando o porque se cayó, o porque tiene hambre, o porque hay que cambiarle el pañal. Yo no sé, eso es un misterio.
porque el lenguaje bebé es complicado, pero el lenguaje de los jóvenes también, porque muchas veces tú le preguntas, ¿y cómo estás? Bien. Yo a mi hijo siempre le pregunto, ¿qué significa bien? Porque bien es como, no te metas, yo estoy resolviendo mis cosas, pero me tengo que sentar a hurgar, a conocer su corazón, conocer su pensamiento, conocer dónde está. Y muchas veces cuando él piensa que yo estoy desconfiando, porque cuando David, que es mi hijo, piensa a veces que estoy desconfiando, no es desconfianza, sino va más allá. ¿O no es así, Juan? Criar implica también alimentar y formar. Ahora son dos cosas diferentes que yo quiero que nosotros meditemos, porque alimentar, nosotros fácilmente alimentamos a nuestros hijos biológicamente. ¿Qué quieres? ¿Un pollo, carne, pescado? O sencillamente, venga, a la mesa hay esta sopa y comamos esta sopa. Pero recordemos que también en el hogar hay que alimentarlos de Dios. Ese alimento espiritual, que es un deber de quién en el hogar, de quién es el deber del alimento espiritual. ¿Qué pasó? Ah, por favor. De la cabeza, de la autoridad. Del papá y de la mamá. Recordemos que el modelo bíblico siempre ha sido eso. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos bíblicos, los judíos por lo menos, ellos siempre se dedicaron a dos actividades, la ganadería y la agricultura. Y en muchos casos la ganadería implicaba, como les digo, dejar el hogar, pero ¿en manos de quién quedaba ese hogar? De una mujer sabia que velaba y no dejaba de trabajar. Tenía buen cuidado de los hijos. Es interesante, mis amados hermanos, que nosotros consideremos un poquito que el valor del hogar y tenemos que hacer comprender a los hermanos en la iglesia que para nosotros atender pastoralmente tenemos que hablar un mismo lenguaje. La primera responsabilidad es que los padres sean, perdón, ahí está mal escrito, pastores, no, es pastores de sus hijos en todas las áreas de acuerdo, perdonen que ahí no está separado el de acuerdo a su edad. ¿Por qué razón? Porque no son las mismas necesidades que tiene un hijo de 1 año que aquel que tiene 5 años. Y aunque los niños o los jóvenes hasta los 8 o 9 años requieren un cuidado porque son más frágiles y más fácilmente se exponen a peligros de accidentes y de otros, entre los 9 a los 30 años, el mundo los quiere devorar, el reino de las tinieblas lo quiere seducir y nosotros a veces descuidamos ese tiempo. Dios puso como cabeza del hogar al varón y le dio una ayuda idónea a la esposa. Ellos son los pastores o los guiadores en el hogar y en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, no es que sean pastores de la iglesia. Estoy diciendo que cuando ellos van a la iglesia, ellos siguen siendo autoridad en sus casas. Si yo tuviera una queja contra un joven, yo tengo que acercarme a los padres para exponer mis quejas o si tengo que dar algún consejo. ¿Es claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna participación? No, señor. ¿Algún aporte? Hay algo que debe quedar claro. En la iglesia, los hijos no pueden ser aconsejados o pastoreados sin la presencia de sus tutores. ¿Por qué razón? Porque todos estamos en beneficio del joven. No estamos en contra de él. Él no es el enemigo. Él está en una etapa de madurez, de desarrollo, de crecimiento, de conocimiento. Es un privilegio acompañar o aconsejar los padres según la edad de sus hijos y su dependencia son responsables de la vida y la conducta de ellos.
Yo no puedo decir, es que mi hijo, yo no sé lo que está haciendo. Es muy triste ver cómo muchos padres no saben lo que sus hijos a los 14, 15 años están haciendo. Es algo que yo quiero siempre inculcarle a mi hijo. Mi hijo tiene 14 años, pero te manda solo. Yo soy responsable de sus actos. Si él rompe algo en el colegio, ¿quién tiene que pagar? El padre. Si el hijo daña un carro, una motocicleta, algún bien, algún extraño en la calle, ¿quién pagan? Los padres. Aún delante de la ley son responsables. Y es algo que yo quisiera que nosotros consideremos esto. Dios dejó tarea a los padres para que con la descendencia sea natural o por adopción. ¿Y cuál será esa tarea, mis amados hermanos? Yo quiero que nosotros consideremos. Nosotros tenemos que recordar que el fruto de nuestro trabajo es cuando ellos llegan a adultos. Es ahí donde nuestro trabajo va a tener o honra o deshonra. A veces nosotros olvidamos esto, mis amados hermanos. Los padres, según la edad de sus hijos, ellos lo tienen que atender, tienen que estar ahí para ellos. Ellos tienen que reconocer lo valioso que son los hogares, porque hay muchos jóvenes que no están pensando en un matrimonio, porque no están pensando en tener su propio hogar, porque lo más probable ellos vivieron padres ausentes, porque ellos vivieron padres que no dieron un modelo correcto, no solamente en el matrimonio, sino fueron papás como hoy se conocen, papás chequera. Tal vez hoy nosotros tenemos que reflexionar, porque esta consejería para los jóvenes es también darles y mostrarles un camino, un derrotero. Miren la palabra de Dios que dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos en el sustento y en el abrigo, pero particularmente lo que dice el texto es enseñarles obediencia y sujeción. Yo les pregunto a ustedes, amados hermanos adultos, ¿ustedes han aprendido lo que es obediencia y sujeción? Dios ha diseñado la vida para que nosotros aprendamos a ser obedientes. Miren, se los pongo de este tamaño. Uno sale a la calle, inmediatamente uno ve que hay un lugar donde caminan las personas y otro donde transitan los vehículos. Eso es una ley. Yo no puedo pasar por donde están caminando los vehículos. ¿Por qué razón? Porque violo la norma de tránsito. Yo soy un actor peatonal inmediatamente que yo salgo a la calle. Ya estoy sujeto a la ley. Estamos caminando o corriendo en las avenidas, porque aún eso está restringido. Si usted ve a alguien correr, usted dice, venga, me van a robar o lo robaron. Pero la gente no está corriendo porque hay normas. Amados hermanos, toda la vida mortal está llena de obediencia y de sujeción. Lamentablemente nosotros frente a la iglesia y a los aspectos de Dios es donde más nos resistimos, donde más decimos no queremos. Y es vergonzoso porque muchas veces nos sujetamos a veces a un jefe implacable, un jefe que nos humilla, y no nos sujetamos en amor a los pastores, a los hermanos que pastorean nuestras vidas en la iglesia. No nos sujetamos a nuestro Dios que con misericordia y con amor nos dice cómo vivir y qué hacer. Lo interesante de aquí cuando dice hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo, está diciendo enseña a tus hijos lo que es obediencia. Porque la gran mayoría de jóvenes, cuando llegan a lo medio fuercita de la inteligencia, su primera idea es, yo no vuelvo a la iglesia, no me obligues. Yo pregunto, ¿qué bebé pide, papá, mamá, me enseñas a hablar o me enseñas a caminar o me enseñas a comer lo que es correcto? Un bebé cuando empieza a degustar cosas dulces, ¿qué quiere que le den todo el tiempo? Cosas dulces. Y comida chatarra. Uno que hace con la comida saludable cuando es un buen padre con su hijo. Dale. No, hace más que darles. ¿Qué hace? Los obliga. Uno le hace la papilla y se siente y te la vas a comer toda. Y uno le cucharea. Te vas a acabar toda la sopa y los cucharea. Y la carnita me la mastica bien. ¿Sí? Si está haciendo frío y el bebé no se quiere abrigar, ¿usted qué hace? Y si él dice, tengo calor, déjame que... uno los obliga. Y si ellos quieren trasnochar todos los días y no dormir, ¿uno qué hace? Los obliga. ¿Por qué? Porque son jóvenes y están en formación. ¿Y a qué lo estamos obligando? A que obedezcan unas normas, unos principios que son favorables para ellos. Por eso yo les decía que es importante ver el valor del hogar, porque si en el hogar uno a los hijos hacen lo que quieren, pues ese va a ser el síntoma de su vida. Entonces, como hacen en la casa lo que quieren, cuando sean grandes, se perforarán, se cortarán, se quitarán, se pondrán, consumirán y harán lo que quieran. Queridos hermanos, el hogar Dios ha provisto para que sea el primer lugar donde los hijos aprendan obediencia. Y nosotros les modelamos esa obediencia y esa sujeción. Ninguno de nosotros está en máxima autoridad. Ni siquiera el presidente de la República de esta nación. Porque todos nos debemos a nuestro Dios. Entonces, criar tiene que ver con formar o crear personas que aprendan a obedecer. ¿Sí está siendo claro? Y miren, queridos hermanos, los padres saben que están teniendo éxito al criar a sus hijos cuando ellos están creciendo saludables y obedientes. ¿Yo cómo puedo evaluar si mi hijo es obediente? O sea, si estoy teniendo éxito en la crianza de mi hijo. ¿Qué he formado? Si a los 14 años él respeta su palabra. Si él es un ejemplo para los demás. No, yo tengo que llegar a tal hora a mi casa porque es el permiso que me dio mi papá. ¿Cuándo yo estoy fracasando? Cuando yo no honro a mi padre, cuando no honro a mi madre. Cuando yo veo que estoy fracasando con la crianza de mi hijo, cuando mi hijo está adoptando modelos del mundo y no los modelos que yo le modelo, como ir a la iglesia, leer, orar, vestirme decentemente. El mundo enseña muchos modelos. Las niñas cada vez están sin ropa. Las niñas cada vez son más inmorales y más precoces en su inmoralidad, igual que los niños. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos de nuestros hijos no llegarán a viejos porque nunca aprendieron sujeción, aprendieron a ser temerarios. ¿Se entiende la palabra temerario? Se exponen al peligro. Una persona temeraria se expone al peligro. Cruza los límites, señor. Sí, exponerse al peligro sin considerar los riesgos. Exacto. Entonces se exponen a las drogas, se exponen al trago, se exponen al desorden, se exponen a la sexualidad inmoral. Amados hermanos, el valor del hogar es
es fundamental en lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Ahora es Deuteronomio 5:16. Dice lo mismo, pero un poquito diferente. Los padres saben que están teniendo éxito, mis amados hermanos, al criar a sus hijos cuando sus hijos escuchan la voz de sus padres. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es Dios quien manda. Ahora, ¿cómo yo honro a mi papá y a mi mamá? Si escucho la voz de ellos. Yo pregunto, mire, acá por lo menos el único joven que está es Juan David. ¿Cuántas voces te hablan a ti, hijo, en el día a día? Está la voz de tus profesores, la voz de tus amigos, la voz de tus primos, la voz de tu hermana. Pero hay una voz que importa, a la cual tú tienes que agradar. Es a la voz de tus padres, donde debe estar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él te está criando, te está alimentando, te está cuidando, te está creando. Los hijos son producto de lo que nosotros hacemos para con ellos. La segunda característica del valor de un hogar es que en el hogar se amonesta. Queridos hermanos, sáquense de su mente que nosotros vamos a ser amigos de nuestros hijos. Porque el día que tú seas amigo de tu hijo, ya no eres su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que tu hijo se quedó huérfano. No tiene papá, no tiene mamá. Es que nosotros no estamos ahí para comprenderlos, ni para confabularnos con ellos, y mucho menos para pasarles por alto. Estamos ahí con un privilegio interesantísimo. La palabra amonestar tiene sus sinónimos, que tiene que ver con advertir, prevenir, reprender, incomodar. No incómodo, diciendo que está haciendo mal. Sí, claro. Siéntese bonito. Acuéstese temprano. No se vista de esa manera. Si usted sigue con esas malas compañías, le va a pasar algo malo. Si usted sigue desobediente, le voy a castigar. Si usted no respeta su palabra, un día nadie lo va a respetar. Amonestar, mis amados hermanos, tiene que ver con pastorear el corazón de los jóvenes. Y quiero recordar que ustedes no pierdan de vista, mis amados hermanos, que joven es la Biblia trata a un joven desde que nace hasta que tiene aproximadamente los 30 años. Si está viviendo en su hogar, usted tiene la responsabilidad, si es el papá y si es la mamá, no de ser amigo, no de conciliar, no de comprenderlo, sino de advertirle el peligro, amonestarlo, prevenir que sufra su hijo, su hija. Ahí estamos pastoreando. El pastor tiene que decir, ¿está haciendo caso a sus padres? ¿Sus padres están enseñando correctamente? Hay papás que no están, hay mamás que no están. Y eso es muy triste, porque en ese momento el hijo se siente huérfano. Y cuando está así, ¿cómo va a resolver? Conforme a su corazón. Yo quiero que recordemos algo interesante que dice la palabra del Señor. Proverbios 4, 23, 24. ¿Qué dice ahí, diácono Otto? Léalo con, no lo lee bien. Muy bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Dónde comenzamos a ver que nuestros hijos se están perdiendo en el mundo? En su manera de hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno ve o que están mintiendo, están diciendo groserías o están tratando temas que nosotros nos debe llamar la atención, uno dice, no, mi hijo está por mal camino. Hay alguien que lo está influenciando, que está dominando su corazón.
Miren, queridos hermanos, es que tener hijos no es darles de comer, pagarles medicina, mandarlos al colegio, porque eso se hace con una mascota. Lo fundamental es guardar su corazón. ¿Cómo así? ¿Por qué bajan los niños a las mascotas? Es una educación. Comparando. No, que muchos padres bajan a sus hijos a las mascotas, porque ¿qué dicen? Es que yo estoy trabajando por eso y entonces yo les doy de la comida, les doy una buena vivienda, les pago la EPS, los mando a buen colegio. ¿Por qué están mal? Porque no es, miren, que les repito el proverbio. Dice, y muy bien, diácono, ¿por qué bajamos? Muchos padres rebajan a sus hijos a mascotas, porque una mascota, ¿usted qué hace? Le compra la comida, el bulto de alimento, la arena. Si se enferma, lo lleva al veterinario. Y si acaso le paga entrenador o alguien para que lo pase, o usted lo entrena. Ahí están esos hijos criados de esa manera. Pero acá, ¿qué dicen Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Amados hermanos, es que Dios nos puso a quién? A los padres para estar al lado de nuestros hijos y velar lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Ellos se están alimentando de muchas cosas. Yo les hago una pregunta. Sí, Jenicita, Karina, ¿qué edad tiene? 15 años. Listo. ¿Cuánto usted económicamente como padres han invertido en 15 años de la vida? No. Pensemos. ¿Y vale la pena dejarla a que le eduque el mundo, que le eduquen otros, que llenen su corazón de otras cosas? No. Ok. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16. Al contrario, cuando somos tentados de nuestros propios deseos, los que nos arrastran y nos dominan, los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Si yo como padre no estoy cerca de mi hijo para amonestarlo, miren, para decirle, oye hijo, si sigues por ese camino estás mal, porque estoy previniendo. Yo quisiera que nosotros nos pusiéramos un poquito la mano en el pecho y meditáramos lo que estoy compartiendo hoy yo con ustedes, porque posiblemente no lo estamos comprendiendo, no estamos entendiendo la realidad que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos considerando el criar a nuestros hijos y el valor del hogar, también tiene que ver que nosotros no somos amigos de ellos. Estamos ahí con la autoridad para amonestarlos. ¿Y se acuerdan qué significaba amonestar? Advertir, prevenir, reprender, incomodar. Dios nos dejó ese privilegio, pero a veces nosotros pensamos que nuestros hijos se van a hacer solos y eso no es justo. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender que mi hijo será un buen hombre, una buena mujer de bien cuando los padres se apersonan de su crianza. Miren, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía eso. Hijo, yo no te puedo dar los mejores estudios, no tengo plata, soy muy pobre. Pero yo estoy segura que yo quiero que tú seas un hombre de bien. Y ella me enseñaba los principios, me modelaba los principios. Esos eran los padres de antes. Los papás de hoy en día, ¿qué es lo que quieren de sus hijos? Ser médicos, enfermeros. ¿Saben qué piensan? Que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Que mis hijos no les falte nada y que sean felices. ¿Hay algún texto en la Biblia que nos demande eso? No.
Para que mi hijo sea un hombre o una mujer de bien, yo le tengo que modelar lo que es un hombre o una mujer de bien. En el caso del padre, el varón de bien, y en caso de la madre, la mujer de bien. Y esto debe llamar nuestra atención. Yo pregunto, ¿quién está pastoreando a nuestros jóvenes? Los amigos del mundo. ¿No? Y eso es Internet. curioso ya conocer, El porque a veces internet. sí, el internet, el celular, los amigos que invitamos a la casa para que llegan, porque bueno, son impíos, pero como se conocen desde el colegio, pero ¿qué principios cristianos tienen? Como yo le decía a Juan del otro día que él me decía, papá, es que yo quiero ir a la casa de un amigo, y yo le decía, pero es que él está ahí a sus papás, sí, pero yo no conozco a los papás. Hay muchos papás hoy en día que dejan a sus hijas llevar a sus amigos a su habitación, les ponen 3 condones, les llevan de qué comer, de qué tomar y los dejan ahí. No, es que también los jóvenes tienen necesidades, ese es el pensamiento de ellos. Pero ¿qué principio bíblico hay para eso? ¿Quién está pastoreando tus hijos? ¿Quién está pastoreando tus jóvenes? Y recuerden que los jóvenes están entre los 0 y los 30 años y ellos tienen que ser aconsejados. Hay que prevenirles, hay que reprenderles, hay que incomodarlos muchas veces. Ellos no necesitan escuchar a los demás. Entonces, entre los padres de antes, que ellos moralmente los querían un hombre o una mujer de bien, y los de hoy, que nuestros hijos no sufran, puro bienestar y placer. Entonces, los papás, ¿qué hacen? Proveerles todo lo que ellos quieran. ¿Tiene hambre? Pidamos una hamburguesa. ¿Tiene ganas de jugar? Bueno, veamos una peli. Y yo no estoy diciendo que esté mal esas cosas de vez en cuando, pero cuando es solo eso es la solución. ¿Cuántos de nuestros hijos saben cocinar, saben preparar, saben atender, son considerados con los padres? Que un domingo se levanten y uno encuentre, oiga, el desayuno o por lo menos la actitud de decir, aquí estoy, o otro día de la semana. Eso es muy importante. Muchos de los problemas que tenemos hoy con los jóvenes es porque ellos no han sido guiados, no han sido amonestados. Es preciso, mis amados hermanos, estar en autoridad para poder hacerlo. Y eso sí es, miren, usted no podrá llamar la atención a su hijo si llega tarde un día, si usted llega tarde todos los días de su vida durante 10, 15, 20 años. El día que su hijo diga, yo llegué tarde, pues si usted llega tarde, tiene que, a no ser que ejerce esa autoridad, como dicen los feministas, patriarcal, machista, es que yo soy el papá y acá se hace lo que yo digo, así yo haga mal. No. La Biblia sabe que nos pide primero ser ejemplo, decirle, esto es bueno para mí, y como es bueno para mí, ¿es bueno para quién? Para nuestros hijos. Ahí es donde los estamos reprendiendo. Es que nuestra conducta les reprende. Y hay dos cosas que yo quiero llamar su atención de los padres en la consejería. Es ser ejemplo y cumplir lo que prometemos. Que ellos sepan el valor de nuestra palabra. Porque un día ellos tendrán 20, 25, 30 años y estarán en casa posiblemente. Y ahora debo decir, si no cambias tu conducta, si no ajustas tu vida, tú te tienes que ir. Porque eso dice la escritura. ¿Están en autoridad en su casa? Esa es la pregunta que está ahí. Como padres, como papá, como mamá, como hijo de Dios, como miembro de una iglesia. Yo quisiera llamar su atención a través de estas diapositivas. Tercero, acompañar. Y como les decía hace un instante, no hay paternidad a distancia, no hay paternidad con GPS como hoy en día, ¿no? Le instalo al celular un GPS para saber dónde están mis hijos. Eso funciona hasta los 7, 8, 9, 10 años. Después nuestros hijos saben bajar otras aplicaciones que cambian la IP del celular o del computador. Y ellos pueden estar en otro sitio y te pueden dar dando una localización equivocada.
¿Saben cómo se llaman esas aplicaciones? Cambian el VPN de nuestros computadores o de nuestros celulares. Queridos hermanos, acompañar el crecimiento, la discipulación o el discipular a nuestros hijos es un privilegio que Dios dio a los padres. No cambiemos riqueza o cosas materiales por la crianza de nuestros hijos. No podemos hacer eso. Un día ellos crecerán. ¿Y con qué cambiamos su conducta? ¿Con qué cambiamos su carácter? ¿Qué tarjeta tenemos que pasar para cambiar a un muchacho que sea mentiroso o inmoral o deshonesto o grosero o patán o peor, todas completas? ¿Con qué tarjeta, qué casa vendemos, qué carro vendemos para comprarle fe, moralidad? Acompañar a nuestros hijos, por lo menos 4 cosas nos van a permitir atender. Es estar, o sea, somos padres reales para ellos. Nuestro hijo tiene una necesidad y ahí vamos a estar. Discipular, consolar y sostener. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La palabra del Señor nos da estas ordenanzas. Iba a decir tips, pero no son tips, son ordenanzas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha, pueblo de Israel. Nuestro único Dios es Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Aprende de memoria todas las enseñanzas que hoy te ha dado. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estén en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero o átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Ahora, yo sé que todo lo que ustedes han escuchado es haga, 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 haga. ¿Saben qué es lo primero que han tenido que haber escuchado? Es oye. Porque si ustedes no oyen, sus hijos no oirán. Ser pastores de nuestros hijos es estar ahí para hablar con ellos, enseñarles con nuestra boca. Es un privilegio que nosotros tenemos de leerle la Biblia a nuestros hijos, de que nuestros hijos nos lean la Biblia. Y no es ser fanático, no es ser religioso, porque algunos dicen, ay papá, pero a mí no me gusta. Sí, no te gusta, pero entonces es aplicable. Así como la sopa de verduras que no les gusta, le dábamos. Así como la carne que no les gusta o el pescado que no les gusta, le damos de comer. Ellos necesitan para su vida espiritual, para su vida de verdad, la vida que importa, la palabra de Dios. Y en ese sentido nosotros tenemos que exhortar y obligar a nuestros hijos como padres cristianos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿Canciones cristianas? ¿A quién tienen que oír nuestros hijos? ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús dijo que él era el buen pastor. Y él dio un principio. Mis ovejas oyen mi voz. Y nosotros estamos en el hogar en representación de Jesús para que nuestros hijos que son ovejas oigan la voz de Jesús. Y si escuchan la voz de Jesús, están oyendo nuestra voz. ¿Están pastoreando el corazón de sus jóvenes? Deuteronomio 11, 18 al 20 dice, apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanla de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanla también en las puertas de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñenle a sus hijos en todo momento y lugar. ¿Esto es fanatismo? No. Este es un método de enseñanza. ¿Cómo un joven aprende un ritmo musical? Escuchando la voz de Dios.
Chun, chun, chun. Así es sencillo. ¿Cómo se aprende una doctrina? Aprendiéndola. Y uno adoctrina en muchas áreas de la vida. ¿Cómo a uno le gusta? Voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué al boyacense le gusta la papa? No, señora. Porque creció comiendo papa. Creció comiendo papa. Todos los días le pusieron papa. ¿Es fanatismo del papá y de la mamá? No. No hay más que comer. Exacto. ¿Y por qué al costeño le gusta el plátano? Igual. Pero es rico. Ah, pero el costeño dice que es lo más rico. ¿Por qué razón? Porque él creció comiendo plátano, en el caso de Colombia. ¿Y por qué hay otros costeños que les gusta solo el arroz? Porque en esa región solo se produce el arroz. Usted creció comiendo arroz, arroz con huevo, y le gusta. Ahora, ¿por qué no nos gusta la palabra? ¿Por qué no nos interesa muchas veces? Porque en casa muchas veces pasan los días y nunca se lee la palabra. ¿Por qué no oramos con reverencia? Porque en casa no se ora con reverencia. Es fácil ver al muchacho que no ora. Es fácil decir, ese muchacho es rebelde y los jóvenes son rebeldes. No, los jóvenes no son rebeldes. Todos somos rebeldes. Vamos comprendiendo, Dios delegó a los padres a acompañar, mis amados hermanos. Somos sus consejeros primariamente. Una buena pastoral parte de no desautorizar a los padres en Cristo. Si usted es un buen pastor y me está escuchando acá algún pastor, no hay que desautorizar a los padres. Hay que orientar a los padres junto con los hijos. Somos provisión de Dios para aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo les pregunto, ¿sus hijos están escuchando la voz de Jesús o la voz del reggaetonero de hoy en día, la voz de el youtuber influencer de hoy en día, la voz de otros maestros? ¿A quiénes escuchan nuestros jóvenes? ¿A quiénes escuchan los jóvenes que están en su casa? Finalmente, el último aspecto de la clase tiene que ver con la disciplina y no tiene que ver con castigo, aunque Dios demanda, y lo voy a mostrar en algunos versículos, pocos versículos, que es buena la disciplina, pero en cierta edad. Pero normalmente lo que la disciplina enseña o lo que significa la disciplina tiene que ver con enseñar, formar, educar, corregir. Hay consecuencias por nuestras acciones. Y la Biblia dice textualmente que Dios cuando toma a alguien por hijo, lo disciplina. Pero yo tengo que tener esa actitud amorosa para enseñar, formar, educar y corregir. Disciplinar, ¿qué significa? Enseñar, formar, educar, corregir. No significa avergonzar, gritar, maltratar. ¿Qué significa disciplinar? Enseñar, formar, educar, corregir. ¿Qué no significa? Maltratar, avergonzar, humillar. Ya había compartido con ustedes este de Deuteronomio, que tiene que ver con la palabra de Dios, pero quiero compartir este con ustedes, que es Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí muchos papás que ya criaron a sus hijos deben arrepentirse, porque sí, sobrevivieron a la vida, pero no aman las cosas de Dios, no les interesa la palabra de Dios, no les interesa la oración, pero posiblemente es porque nosotros no los criamos bien y hemos fracasado en ese sentido y tenemos que pedirle al Señor perdón. Y si lo hicimos, pero ellos enseñaron otra cosa. Pero si lo hicimos y ellos decidieron, nosotros ya no somos deudores de su alma. Es como yo como pastor, yo lo educo a su merced, lo instruyo y muchas veces lo disciplino en este sentido. No es que venga Sergio, le voy a dar pau pau.
Si no, venga, hijo, esto se está haciendo mal, esto tenemos que hacer, esto hay que corregir. ¿Y qué me pongo? A la pata. ¿Por qué? Porque cuando a uno le interesa un hijo, uno se pone a la pata para corregir, para llamarle la atención. ¿Por qué razón? Porque si yo instruyo al niño en el camino, cuando va a ser viejo no se va a apartar de él. Si yo le enseño que no tengo temor de Dios, ni en mi vida en el hogar, ni en mi vida en la iglesia, pues mi hijo va a ser un terrible temerario, o mi hija va a ser una terrible temeraria. Va a exponer su vida porque ha visto ese ejemplo en mí. Si yo soy inconstante en mis caminos, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en la vida marital, en el amor, miren, los hijos aprenden a ser tan amorosos como los padres o tan indolentes como los padres. O aprenden a ser considerados como los padres o a ser desconsiderados como los padres. Simplemente los hijos son el reflejo de lo que nosotros hemos hecho con ellos. Disciplinar, mis amados hermanos, no es castigar. Disciplinar no es castigar, avergonzar, humillar. Disciplinar es, voy a enseñar. Hoy llegó mi hijo tarde, le tengo que hacer caer en cuenta, oye, llegaste tarde, tu palabra no vale. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Los padres son quienes dan el conocimiento primariamente sobre Dios y su ley. ¿Quién es Dios y cómo agradarle? O sea, lo que yo estoy enseñando a mi hijo no es a causa mía, ni por la dignidad mía, o todos los que están en mi casa. Formar. Y esto es muy interesante que yo quiero llamar su atención, porque con la disciplina nosotros damos forma. La disciplina del gimnasio forma los músculos. La del atletismo nos cualifica y califica en esa actividad. La disciplina de la lectura me vuelve un gran lector y conocedor. En el caso de la vida cristiana, dar forma o figura es imagen o moldear, conformando en lo que es correcto. La pregunta es, cuando usted ve a su hijo, a su hija joven, ¿ve a un creyente o ve a un impío? Esa es la imagen que uno tiene. Cómo viste, cómo habla, cómo son sus conversaciones, qué le llama la atención. Disciplinar es educar o educa. Y la educación tiene que ver con ejercer una guía para que el sujeto salga por sí solo del estado, de un estado a otro. Voy a hacerle un ejemplo. ¿Yo por qué tengo que disciplinar a mi hijo? Si él se levanta tarde, llega tarde, ¿en lo que lo tengo que disciplinar? ¿En que se levante temprano y haga sus cosas? A tiempo, sale del estado de ser un irresponsable, holgazán, perezoso, para ser un hombre admirable. Si es un hombre que está dejando su cama extendida, sus cosas tiradas, lo tengo que sacar de ese estado y llevarlo al otro estado. ¿De cuál? De ser una persona ordenada. Si es una persona que está reprobando sus materias, sus estudios, ¿de quién es responsabilidad? De los padres. Llamarlo a estudiar. La educación tiene que ver en todas las áreas de la vida. Pero también disciplinar implica corregir. ¿Qué significa restringir, gobernar, hacer lo correcto? Y acá viene la parte que a nosotros no nos gusta. Yo te obligo, yo ejerzo mi autoridad. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a leer la palabra. Vamos a orar. No me gusta, pero hay que hacerlo. Porque estamos salvando su vida. Solo buenos gobernantes van a discipular excelentes gobernantes. Solo personas justas van a discipular personas justas. Hay que arreglar un error. Ustedes se acuerdan que la escritura en el Salmo 127, creo, o 23, no me acuerdo.
dice que los hijos son como flechas. Diácono Mario, Salmo 123 o 127. Sí, señor. 123. Dice, llena tu aljaba. 120. 123. Es que tengo tantas cosas en la mente que se me fue. Dice, llena tu aljaba. ¿De qué? De hijos. Dice, estos serán como flechas, que cuando tú las arrojes, serán para que te defiendan. Ahora, hay algo particular de ese ejemplo que yo quiero que ustedes consideren. 27, sí. 127, ¿qué dice? No, dice aquí herencia de Jehová son los 127, muy bien. Gracias, diácono Sergio. 127. Herencia de Jehová son los hijos. Dice que nosotros tenemos que llenar. Pero miren, dicen que los padres usan las flechas a esos hijos y la lanzan. ¿Y qué me parece particular de este ejemplo? Mientras usted esté más cercano del blanco con la flecha, usted acertará. Mientras más lejos esté del blanco y de la flecha, no va a acertar o no va a ser útil. Mis amados hermanos, una concepción desde la perspectiva del lenguaje griego, la palabra pecado es errar en el blanco. Y nuestros hijos errarán en el blanco si nosotros no estamos al lado de ellos para lanzar esa flecha correctamente. Nosotros somos las autoridades, los padres en el hogar somos las primeras autoridades que tenemos que llevar a nuestros hijos a Dios, que teman de Dios. Porque hay que salvar sus vidas, así pierdan todas las cosas de este mundo. Acá tengo algunos ejemplos de que Dios delegó a los padres el de disciplinar. Y los textos que usan es de, mejor los leo. Dice, a los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no lo matarán, pero sí los librará de la muerte. Al joven no lo vas a golpear, al joven le vas a poner las reglas. Proverbios 13:24. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Si tú estás viendo que se comporta como impío, habla como impío, viste como impío, anda con impío, si tú no lo corriges, no lo estás amando. ¿Y cómo tú lo castigas? Al quitarle todas esas cosas. Esa es parte de la disciplina. Proverbios 22:5. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Si te cuidas a ti mismo, te apartarás de ella. Proverbios 20:30. Juan David, ¿lo puede leer? El último, 20:30. Con golpes y con azotes se corrigen los malos pensamientos. Y a veces uno no piensa. Ahora, hay una edad para hacer esta corrección. Normalmente es cuando los niños olvidan la disciplina física. Pero cuando la Biblia dice que nosotros con golpes y con azotes es que es algo doloroso. A un joven no lo vas a golpear cuando ya tiene una edad de entendimiento, pero quitarle las cosas que lo distraen, que le duele y acompañarlo en el resto. O sea, recuerden que en el hogar hay 4 aspectos para hacer, que es criar. ¿Cuáles eran los otros? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Criar, amonestar, acompañar y disciplinar. Ok, muy bien. Es un conjunto. No es solamente disciplina, disciplina, disciplina y yo te golpeo. No, no, o yo te doy las consecuencias porque, no, si yo no estoy ahí para acompañar, para que mi hijo mejore, es como el entrenador. Toda persona, cuando quiere bajar de peso, cuando tiene su mejor éxito, cuando tiene un entrenador personal. ¿Sí se han dado cuenta? Ese entrenador que dice, 5 saltos, 5 de esto, 5 del otro, 5 del otro. Y dice, ya no puedo, 5 más, tú puedes, vale que tú puedes, vamos que sí. Y al mes, oiga, bajé, me resultó. Nosotros somos esos entrenadores personales de nuestros hijos. Yo les pregunto, ¿quién disciplina a sus hijos? ¿Quién disciplina a los jóvenes? Salmo 94:12. Mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley.
Y Dios lo está haciendo a medida de los padres. Proverbios 1:7. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante o no quieren ser corregida ni llegan a ser sabios. Proverbios 6:23. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. ¿Dios a quién delegó? Primeramente, el cuidado de los jóvenes, a los padres o los tutores. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos. Proverbios 12:1. Quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Por eso, esconder el problema no soluciona. Si yo no digo, vengan, yo tengo un problema, oren, aconséjenme, díganme, ¿qué va a suceder? Exactamente, Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado, esta palabra me encanta, porque es mal criado o mal formado. No permite que le llamen la atención. ¿Quién es el que tiene la autoridad en sus casas? ¿Sus hijos o ustedes? Los padres. Proverbios 15:5. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Ay, queridos hermanos, yo quisiera que nosotros ya vamos terminando. Entonces, quiero terminar, perdón, con esta lectura. La disciplina se utiliza para corregir y guiar a los jóvenes por el camino correcto. La disciplina de Dios es amorosa, como debe ser entre el padre y el hijo. El castigo físico nunca debe ser usado para causar dolor o daño físico permanente. El castigo físico siempre debe ser seguido inmediatamente por el consuelo del niño o del joven con la seguridad de que es amado. Estos momentos son perfectos para enseñarle al niño que Dios nos disciplina porque nos ama y que como padre hacemos lo mismo por nuestros hijos. ¿Esto saben qué nos lleva? A no disciplinar con rabia ni con cólera, sino estar bien tranquilos, haber orado, haber leído y no sacar esa rabia que a veces tenemos o la frustración por la vergüenza. Así como la disciplina al joven mayor se entiende y es responsable de sus acciones, que ya discierne qué es lo bueno y lo malo y que tiene consecuencias conforme a la palabra de Dios. Hebreos 12:11. Miren, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ya termino. Esta es mi última diapositiva para que nosotros tenemos que considerar. El valor del hogar: criar, amonestar, acompañar, disciplinar. Es importante no suplantar a los padres en la consejería. La orientación está alineada por la palabra de Dios entre los pastores o los consejeros de la iglesia y los padres en el hogar. Hay que preguntarle a los jóvenes por qué no se quieren sujetar, por qué ellos no quieren amar la palabra de Dios, por qué no se quieren congregar, por qué no les apasiona el estudio de la palabra. El criar, amonestar, acompañar y disciplinar es responsabilidad de los padres o los tutores que se encuentran en el hogar. Los padres son responsables de sus hijos ante Dios y aún ante las autoridades civiles y religiosas. Muy bien, mis amados hermanos. Sus comentarios, sus aportes, sus disensiones. ¿Algo no quedó claro? Cuéntenme, ¿cómo nos fue? Todo claro, pastor. El hogar es muy valioso. Dios es la primera institución que la creó y del hogar se va a desprender la iglesia y el Estado.
No podemos seguir ignorando que Dios nos dio un encargo valiosísimo. Somos reyes y sacerdotes o personas que están en autoridad para la gloria de Dios, pero que estamos discipulando una descendencia para Dios. Eso no significa que vayan a la universidad y que tengan todas las comodidades del mundo. Si pueden ir, que vayan. Si pueden tener bienestar, que lo tengan. Pero lo primordial tiene que ver con discipularlos para Dios. ¿Quedó claro, mis hermanos? Alice, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, señor, claro que sí, aquí tomando nota, ¿Y porque cómo muy fue? interesante, muy interesante porque creo que muchos errores se cometen en un hogar cuando los niños van creciendo, pues no se van formando, sobre todo pues si el hogar no es cristiano, no se forma en la palabra del Señor Se y por eso deforma. cuando llegan a la adolescencia son los dolores de cabeza que tiene uno como padre, la verdad que sí. Y aún en los hogares cristianos digamos, muchos no hacen lo que dice la palabra. Todos los días enseñarles de la palabra, leerla, repetirla, como lo dice en Números y bueno, en el Antiguo Testamento, se las debemos estar repitiendo. Y ese es un error que creo que en la mayoría de los hogares cristianos ocurre. Y no solamente repetirlo, Alex, sino modelarlo. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos, porque a veces tratamos con desprecio la palabra, con desprecio la oración, con desprecio tratamos la iglesia. ¿Y cómo vamos a pretender que cuando lleguen a tener más fuerza y sabiduría quieran defender la iglesia si nosotros mismos muchas veces hablamos mal de los hermanos, hablamos mal del pastor, hablamos mal de la iglesia, a veces con quejas, y todo eso se nos devuelve? ¿Por qué razón? Porque estamos formando hijos y olvidamos eso. Estamos criándolos, amonestándolos, disciplinándolos, acompañándolos, pero a veces lo hacemos, como usted dice, mal. Y hoy tenemos que llamar la atención, porque en una sesión de consejería no podemos decirle, venga, las drogas son malas, venga, esos amigos no te convienen, venga, esa carrera que tú vas algunos piensan que ser youtuber es una carrera y es algo que edifica y no es así. Y eso es lamentable, Agnes, pero me alegra. Carlitos, ¿estás por ahí? ¿Algo que nos quisieras compartir? Carlitos, ¿estás por ahí? Sí, señor pastor, buenas noches para todos. Pues la verdad que la enseñanza estuvo muy buena, pastor, porque aún siendo cristianos cometemos errores. Por eso cada día a través de las enseñanzas vamos aprendiendo mucho más, pastor, cómo educar a nuestros hijos, porque muchas veces los educamos mal y nos vemos es como alcahuetes de ellos, pastor. Entonces no vivimos verdaderamente la palabra, pastor. Pero gracias por la enseñanza porque esto lo edifica a uno cada día más, pastor. Muy bien, Carlitos. Y nunca es tarde para tomar el camino de Dios. Y nunca es tarde para nuestros jóvenes, no importa si ellos tienen 2 años, 5 años, 15, 20, 30 años, porque ellos están conformándose, ellos están educando. La escritura nos dice, predica a tiempo, fuera de tiempo. Nosotros somos deudores de las almas de nuestros hijos y es tiempo de empezar primero a que ellos nos vean en autoridad, que lo que nosotros le enseñamos es verdad, creemos en eso, que tenemos temor de Dios, que servimos al reino de Dios y que Dios nos bendice de esa manera. Nunca es tarde. Hay que arrepentirnos de lo que no hicimos, pero no hay que llorar sobre lo que ya no se hizo. Hay que empezar a comprometernos con el Señor.
para alinear la consejería del hogar con la consejería en la iglesia. Para que ellos entiendan el mensaje de la iglesia, nosotros tenemos que tener el mismo mensaje en la casa. Queridos hermanos, es que si no creen en Cristo, nuestros hijos, a la manera que dice las Escrituras, están fuera de la salvación. Y quiere el Señor que hoy nosotros podamos reflexionar en este tiempo. No hay métodos mágicos. El caminar con Cristo es eso, es una vida. Nosotros mismos debemos reconocer que estamos luchando, que estamos examinando nuestra vida para poder mejorar cada día. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que hoy nos desafíe para poder predicar su palabra, vivir su palabra. Y si tenemos jóvenes en la casa, enseñarles y salvarles. Hay que hacerlo, porque ese es el deber. Lo importante no es esta vida, es la eternidad. Presbítero Luis, ¿usted está por ahí? Para que ore por nosotros. Muy bien. Muy bien, nos vamos a despedir. Vamos a pedirle a nuestro diácono Toniel que nos despide en oración. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora te damos muchas gracias, Señor Dios, por esta enseñanza, Señor Dios, que gracias a la vida del pastor, Señor Dios, y a la sabiduría que tú le das, Señor Dios, podemos aprender, Señor Dios, de cómo educar a nuestros hijos, Señor Dios. Hay muchas veces, Señor Dios, que pensamos que lo estamos haciendo bien, pero, Señor, gracias por dejar esto escrito en las Escrituras, en la Biblia, Señor Dios, y ahí está cómo educar a nuestros hijos. Gracias por este documento tan bonito, Señor Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor Dios, por los que escuchan esta palabra, así pueden ser edificados, Señor Dios. Y dejamos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, nos vemos entre 8 días.